corresponde a relajantes neuromusculares. La dinámica que vamos a hacer es presentación de la clase, luego presentación de un resumen de un tema que creo que le corresponde a Kevin, y luego regresaremos a una lectura corta de algo de Sudamaes, que es un medicamento reversible. Y si alcanza el tiempo, vemos un video, unos 40 minutos, de una clase de neuromusculares de la Universidad de Rosario que pude conseguir en estos días. Bueno, vamos a compartir pantalla. Toda una ventana, compartirla. ¿Están viendo ahora sí, no, en pantalla? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces el tema es relajantes neuromusculares. Es un tema muy farmacológico, asimismo es fisiológico, eh, que tenemos que profundizar bastante cuando se da anestesia general y aún más cuando el paciente está sometido a manejo de ventilación mecánica. Entonces, es un tema que tiene mucha validez actualmente porque en las unidades de cuidado intensivo se necesita dar soporte ventilatorio a los pacientes en falla ventilatoria, y uno de los factores que facilita el manejo de ellos es usar los relajantes neuromusculares. Para hablar de relajantes neuromusculares, tenemos que ubicarnos primero en la unión neuromuscular. Vamos a ir avanzando un poco lento para poder captar toda la temática. La unión neuromuscular dice que las fibras del músculo esquelético, hablamos del músculo voluntario, músculo esquelético, están inervadas por fibras nerviosas mielinizadas, que son grandes, y esas fibras nerviosas que son motoras se originan de las motoneuronas grandes de las astas anteriores de la médula espinal. Entonces tenemos en consideración que un paciente que tenga una lesión de las astas de la motoneurona va a tener problemas también del movimiento por compromiso neurológico. Esas fibras van a estar en reposo, y todas las consecuencias del movimiento van a alterarlos, porque no existe el impulso que haga que se contraigan. Todas las fibras nerviosas, al entrar al vientre muscular, se ramifican y estimulan entre 3 y varios cientos de fibras musculares esqueléticas. Este concepto, entendiéndose así que un axón de una motoneurona anterior termina hacia las fibras musculares y ramifica más de 3 fibras musculares para así potencializar la acción de la contracción que se espera con el fenómeno químico y biológico de la contracción de las proteínas de miosina y de actina. Cada terminación nerviosa forma una unión. Entonces, aunque la fibra, aunque el axón termine en varias fibras, cada una de esas fibras forma una unión única, que es la denominada unión neuromuscular. Unión neuromuscular. Entonces, donde confluye parte del sistema nervioso y parte del sistema muscular a través de esa unión. Solo hay una unión de este tipo en cada fibra muscular. Solo una unión. Anatomía y fisiología de la unión neuromuscular, denominada la placa motora terminal. La unión neuromuscular está constituida por una gran fibra nerviosa mielinizada
con una fibra muscular esquelética. Son las dos condiciones. Fibra nerviosa mielinizada y una fibra muscular esquelética. La fibra nerviosa forma un complejo de terminaciones nerviosas ramificadas que se imaginan en la superficie de la fibra muscular. Toda la estructura se denomina placa motora terminal y es donde vamos a analizar todos los sucesos que allí van a presentarse desde el punto de vista de difusión, de disociación, de acción y bioquímicos. El espacio que hay entre la terminación y la membrana de las fibras se denomina espacio sináptico o también se denomina hendidura sináptica. Este espacio sináptico mide entre 20 a 30 nanómetros de anchura. En el fondo de la gotera hay numerosos repliegues más pequeños de la membrana de la fibra muscular que se denominan hendiduras subneurales. Entonces tenemos esas estructuras, la hendidura sináptica, y en las membranas de la fibra muscular hay unas hendiduras subneurales que tienen una función específica de aumentar la superficie de acción del neurotransmisor que se va a liberar de la parte del axón, que aumentan mucho el área de la superficie a la que pueden actuar la transmisión sináptica. En este esquema tomado de la fisiología de Guyton, donde diferentes imágenes de la placa motora terminal, en la parte A tenemos un corte longitudinal de esa placa. En la parte B, una toma superficial de la placa seccionada. Y en la parte C, una microfotografía electrónica en el punto de contacto entre una terminación axónica y la membrana muscular, como venimos refiriéndonos. Observamos en la fibra, en el corte longitudinal, a través de la placa, aquí viene la fibra muscular con sus características anatómicas y biológicas. La fibra Z, la fibra de actina, de miosina, en estado de reposo. Y en la parte anterior tenemos el axón mielinizado con una cantidad de vesículas que ahorita vamos a avanzar en su trascendencia. Se ramifica las ramas terminales del nervio y vemos también los núcleos de las células musculares. En este espacio, que se llama hendidura sináptica, es donde van a suceder todos estos fenómenos que vamos a tratar hoy. Parte terminal del nervio, fibras, y la parte más explícito de cómo está rodeado la fibra muscular a través de este sistema. Ahora, en esta microfotografía, observamos la parte terminal del axón dentro de una hendidura sináptica que es esta, de 20 nanómetros, y las hendiduras subneurales, que son de las fibras musculares, como se dijo, cómo aumentan proporcionalmente la superficie de contacto de estas moléculas que se van a liberar. Vemos también que hay una cantidad de mitocondrias que tienen un papel muy importante, asimismo como ribosomas, porque tienen la característica de aportar la energía para el transporte activo de algunas sustancias al plasma axonal y también para la apertura de los canales iónicos cuando se produzca el potencial de membrana. La liberación de la acetilcolina desde las vesículas sinápticas en la membrana neural de la unión muscular, en este esquema observamos la proximidad de los puntos de liberación de la membrana neural con los receptores de la acetilcolina en las estructuras de las hendiduras subneurales. Veamos entonces, escribamos
más detenidamente qué es lo que sucede. Tenemos aquí unas vesículas, alrededor de 300.000 en cada axón. Cada vesícula tiene alrededor de 1.000 moléculas de acetilcolina, pero se van acercando hacia la parte terminal y por un mecanismo de activación de los canales de calcio, hace que esa vesícula migre hacia la periférica y por exocitosis va a liberar su espacio. Pero ¿qué contenido que se libera? La acetilcolina. Ese es el neurotransmisor sináptica. Tenemos también los canales de calcio, que son de trascendencia para que ingrese y se active el ingreso también de la colina, después de que se haya metabolizado la acetilcolina en colina y acetilcolinesterasa. Bien, aquí mismo existe la acetilcolinesterasa que va a desdoblar la acetilcolina. Entonces, tenemos que se libera la acetilcolina, llega a los receptores postsinápticos de las membranas musculares y allí produce unos cambios de la conductancia iónica para el sodio y para el calcio también y para el potasio. En estos receptores tienen unas características ya muy bien estudiadas que están constituidos por esos canales, por proteínas, 2 cadenas alfa, una beta, gamma y épsilon, 5 en total. Las más importantes son las alfa, donde están los canales de sodio que son activados por el voltaje. Bien, canal activado canal activado por la acetilcolina. Ese canal que acabamos de describir, su componente es dinámico y está en la membrana postsináptica. Tiene los receptores a nivel de los compuestos alfa, que son 2, y los otros son una cadena sola. Entonces, al llegar la acetilcolina a unirse a esos receptores, tiene que unirse a los 2 receptores, pero aquí esquemáticamente está representado 1. Al unirse la acetilcolina a ese receptor de los canales de sodio, facilita que entre rápidamente sodio y pase a través de ese canal, lo mismo que el calcio, y por los cambios de la conductancia va a salir potasio. Rápidamente, esos en milisegundos, la acetilcolina, inmediatamente después de producir ese fenómeno físico, va a ser desdoblada por la acetilcolinesterasa y deja nuevamente ese canal en potencial de reposo para que llegue otras moléculas de acetilcolina y produzca el estímulo, que por la sumatoria de todos se produce el potencial de acción a través de los potenciales de placa. Entonces, podemos deducir de una vez que siempre va a haber una liberación de acetilcolina y va a haber unos potenciales de membrana, que esos potenciales de membrana no alcanzan a disparar del todo un potencial de acción para que se produzca una contracción efectiva. Observemos en esta gráfica, en las X, los milisegundos que pasan y en la Y, los milivoltios, que es energía. Los potenciales, hablando de los potenciales de placa terminal en milivoltios. Observemos la gráfica o la curva mejor de cómo es el potencial A, cómo se presenta el potencial B y cómo es el potencial C que vamos a analizar. El potencial A de la placa terminal está debilitado su registro en el músculo que está curarizado. Quiere decir,
que en esos canales se ha curarizado, se ha puesto curare, que es un bloqueador antagonista de esos canales, y por consiguiente solamente se genera un potencial de acción de menos 80 milivoltios, que es muy débil y no supera los menos 60 voltios. El potencial de normal de la placa terminal desencadena el potencial de acción muscular cuando entonces ese curare no está ejecutando en la parte normal, cuando la sumatoria de esos potenciales de membrana por la activación de la succinilcolina, hay una sumatoria y supera el umbral del disparo, entonces se produce el potencial de acción que va a muscular y cae nuevamente al reposo. Y en la gráfica de la curva del potencial de acción C es muy importante porque el potencial de placa terminal también se encuentra debilitado como en el A, que está colorizado, pero aquí se encuentra aún más debilitado. Y ese es un efecto producido por la toxina botulínica, que reduce, y el papel de la toxina botulínica es reducir la liberación de la acetilcolina en la placa terminal. Entonces, el de nuevo es demasiado débil como para generar un nuevo potencial de acción muscular. Entonces, este potencial de acción muy débil, que no supera el umbral, por efecto de la toxina botulínica, al bloquear la liberación de la acetilcolina en la parte terminal del axón, ahora tiene muchas indicaciones terapéuticas desde el punto de vista de fisiatría, medicina física y rehabilitación, en ortopedia infantil, para manejar los espasmos eh, secundarios de una lesión neurológica o central de estos niños, y aún más en la parte reciente de la esteticidad, disminuir la parte de la expresión facial, facilitando una relajación de los músculos por un periodo de algunos meses. Entonces entienden ahora sí cuál es el mecanismo de actuación de esta toxina botulínica que se está cada día más usando en el campo de la medicina. Bien, neurotransmisores, sistema nervioso motor y autónomo. Pienso que para poder entender y comprender mejor cómo es que un potencial de acción produce la contracción, tenemos que remitirnos, y lo vamos a hacer brevemente, a repasar cuáles son los neurotransmisores y cómo impactan en el sistema nervioso motor y en el sistema nervioso autónomo. Tomado de la farmacología de Goodman, vamos a revisar el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el principal regulador del sistema interno, o sea, de una forma involuntaria. Regula las funciones específicas que ocurren sin control consciente. ¿Cuáles procesos se regula el sistema nervioso autónomo? La respiración, circulación, digestión, temperatura corporal, el metabolismo celular, sudoración y secreciones de ciertas glándulas endocrinas. Todo esto tiene cabida por los neurotransmisores. El sistema endocrino, por el contrario, se regula mediante la secreción de hormonas en la circulación sistemática para actuar a distancia. Esa es otra característica de estos neurotransmisores a nivel del sistema endocrino. En la periferia, consta de nervios, ese sistema nervioso autónomo, en la periferia de nervios, de ganglios y de plexos que inervan el corazón, vasos sanguíneos, glándulas, otros órganos viscerales y el músculo liso en varios tejidos. Entonces, fíjense que entendiendo esta parte, sabemos cómo manejar muchas alteraciones que suceden en cualquier enfermedad. Taquicardias, hipertensión arterial, hipogonadismos, cómo es la función
de los órganos de las vísceras, la broncoespasmos a nivel musculoso pulmonar. Basado en consideraciones de anatomía y de neurotransmisores, entonces el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Los dos sistemas que debemos tener presentes siempre porque debemos manejarlo segundo a segundo para no tener complicaciones severas. El sistema simpático, incluida la médula suprarrenal, no es esencial para la vida en un ambiente controlado, un ambiente fresco, tranquilo. El sistema nervioso está como en descanso. Pero la falta de funciones simpáticas, pero la falta de este sistema simpático y suprarrenales se hace evidente con el estrés. Ahí es donde se necesita el sistema simpático. Por ejemplo, no se producen respuestas cardiovasculares compensatorias a las posturas, al ejercicio, si no existiera ese sistema simpático. Se descarga durante la rabia, el estrés, el susto y afectan simultáneamente las estructuras inervadas por el simpático en todo el cuerpo. ¿Y cuáles serían esas respuestas o esos efectos? Aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia severa, hipertensión arterial, flujo sanguíneo de la piel y esplénicos regionales los desvían hacia los músculos esqueléticos para darle mayor facilidad de aportarle más energía para que actúen. Eleva la glucosa en la sangre, activa todos los mecanismos de glucogenólisis para poder dar la liberación de la glucosa. Dilata los bronquios para que entre una mayor cantidad de oxígeno y dilata las pupilas midriasis y generalmente es lo que se denomina que está preparando al organismo para luchar o para huir. Entonces son respuestas autónomas. Ahora revisemos el parasimpático. El sistema parasimpático presenta descargas discretas y localizadas que disminuyen frecuencia cardíaca, bradicardia, asistolia, reduce la presión arterial, estimula los movimientos y las secreciones gastrointestinales, puede producir diarrea, naturalmente, y ahí lo podemos ver en los pacientes que vemos en urgencias, que llegan por intoxicaciones por órganos fosforados, por cualquier efecto. Estos pacientes presentan tránsito intestinal aumentado y por eso el tratamiento de ellos es los anticolinérgicos. Ayuda a la absorción de nutrientes, el parasimpático, protege la retina del exceso de la luz y un punto importante es vacía la vejiga urinaria y vacía el recto. Muchas respuestas parasimpáticas son rápidas y son reflexivas y eso es lo que tenemos nosotros en la anestesia y en el ejercicio médico manejar. Por ejemplo, no se concibe a esta altura evolutiva que a un niño se le haga una reducción cerrada de una fractura en el servicio de urgencias sin sedación ni pseudoanestesia. Lo digo porque lo vivimos hace unos años y yo en aras humanística discutí con ese ortopedista en el sentido de que van a activar todos los reflejos. Antes ese niño no hizo una parada cardíaca por la activación del parasimpático. Aunque la rama parasimpática se ocupa principalmente de la conservación de la energía y el mantenimiento de la función de los órganos durante periodos de saciedad y mínima actividad, su eliminación es incompatible con la vida. Si no hay parasimpático, no hay vida. Conducción eléctrica a través de la parte miocárdica, respiratoria y demás. Bueno, ya así, ubicándonos en ese contexto del simpático y parasimpático, vemos que el neurotransmisor
de la unión, de la sinapsis, de la unión terminal, es la acetilcolina, que es un neurotransmisor colinérgico del sistema parasimpático. Y de ahí todos los efectos que se van a observar con los medicamentos que asimilan a la succinilcolina, perdón, que asimilan a la acetilcolina, que es la succinilcolina. Bueno, veamos entonces primero en este esquema la síntesis, cómo es la síntesis de la acetilcolina en las varicosidades del axón. Depende del tránsito del exterior al interior de la colina, de la colina. Y uno de los mecanismos de ello es que tiene que ver, está facilitado por la entrada de sodio y con el consumo de ATPs. Ese mecanismo facilita que la colina entre a la parte distal del axón, pero puede ser bloqueado por el hemicolinium. Bloquea esa sección, entonces no entra colina, pues va a haber una toxicidad también. La acetilcolina también es transportada, de ahí que entra, entonces viene la colina y la acetilcolina, mitocondria cerca para la energía, y va a hacer con la acetilcolintransferasa, se va a formar la acetilcolina, que por efectos también de la activación de los iones de calcio, por la condición de los potenciales de acción, son iones calcio dependientes, van a ingresar también ese ion calcio y facilitan que que esas vesículas migren hacia la periferia. Pero ese paso de entrada de la acetilcolina a las vesículas puede ser bloqueado por el compuesto besamicol, entendiéndose que no va a facilitar la liberación de la acetilcolina. Ahora bien, el calcio facilita que estas vesículas que estén muy cerca de la parte terminal también se liberen al unirse con la membrana por el mecanismo de exocitosis, se libera entonces esas vesículas al espacio sináptico, liberando la acetilcolina, que inmediatamente va a unirse con los receptores específicos de la acetilcolina y cambiar la conductancia para los iones sodio, calcio, potasio, potencial de placa, sumatoria, potencial de membrana, y se produce el potencial de acción que lleva a la contracción muscular. Pero inmediatamente que actúe en milisegundos viene la acetilcolinesterasa que se encuentra acá, nuevamente la desdobla para que se produzca la colina y el acetato. Esa colina va nuevamente a ingresar al sistema distal axonal. Pero vemos entonces que existen los receptores colinérgicos postsinápticos, son de dos tipos: los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Entonces ya tenemos dos tipos de receptores importantes para poder entender esta parte de la fisiología. Los receptores nicotínicos se llaman así también porque son estimulados por la nicotina y la acetilcolina. Y la sustancia muscarínica activa los receptores de acetilcolina también. Esos específicos, pero llaman muscarínicos, y tienen unas implicaciones importantes, como lo vamos a ver seguidamente, pero por ahora, para entenderlo, es que los receptores nicotínicos tienen que ver con la parte de la generación del potencial de acción y la contracción muscular, y los receptores muscarínicos de la acetilcolina que están dispersos en todo el sistema colinérgico del organismo. ¿En dónde? En el corazón, en los bronquios, en el tracto gastrointestinal, en la piel. Sí, entonces ya tenemos dos cosas importantes a entender. Acción de la acetilcolina como neurotransmisor colinérgico actuando sobre canales receptores específicos nicotínicos y actuando por receptores específicos
muscarínicos. Bien, también en la membrana presináptica existen los receptores nicotínicos y muscarínicos, que son que cuando son estimulados suspenden la liberación de la acetilcolina. Es una cosa muy interesante y como que fantástica, porque está totalmente demostrado a través de la bioquímica. Bueno, clasificación de los receptores colinérgicos. La acetilcolina provoca respuestas similares a la nicotina o a la muscarina. Los receptores de acetilcolina se clasifican en receptores nicotínicos o muscarínicos. Ah, muy fácil. Receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, pero veamos las respuestas tan drásticas y instantáneas que produce eso. Y tenemos que estar atentos nosotros a valorarlo y actuar para bloquearlos. La destroturcurarina y la atropina, entonces tenemos dos compuestos ahora que estamos presentando y estamos conociendo. ¿Qué es la destroturcurarina? Es una molécula que se va a unir a los receptores nicotínicos, colinérgicos. Ah, ya, entonces se está bloqueando los receptores nicotínicos. Y la atropina es un anticolinérgico que bloquea los efectos también nicotínicos, pero además bloquea los receptores colinérgicos muscarínicos. Ah, interesante. Entonces ya tenemos un gran aliado en la farmacología, que es la atropina, y los anticolinérgicos, como el glicopirrolato de sodio, que no lo tenemos en el país, pero yo lo he utilizado cuando han venido las misiones de americanos, y un anticolinérgico muy débil, que ustedes lo han manejado, que es el bromuro de iosina, con sus características de disminución de los espasmos a nivel del músculo liso, pero tiene efectos naturalmente eh, anticolinérgicos, y de hecho cuando estamos dando anestesia general balanceada con remifentanil, porque el remifentanil, como todos los opioides, producen bradicardia a veces severa, hacemos una inducción de 20 miligramos de iosina en buretrol, y eso nos libera la frecuencia hasta 60, 65, porque el remifentanil lo puede bajar a 48, 50. Que es bueno manejarlo en un paciente que no tenga ninguna alteración de la reserva miocárdica, pero para aumentar la frecuencia usamos atropina, pero es que la atropina es una respuesta es violenta, produce una taquicardia inmediatamente severa que va a producir mayor consumo de oxígeno. Bueno, bien, este cuadro es traído para eh, hacer mención de los receptores nicotínicos de la acetilcolina en cuanto a su clasificación. Nicotínicos tiene que ver con la conducción del impulso. ¿Dónde se van a encontrar primariamente? En el músculo esquelético, nicotínicos musculares, y a nivel de la neurona periférica, nicotínicos N, y también a nivel del sistema nervioso central. Pero los vamos a tener en el músculo esquelético, los receptores nicotínicos M, están localizados a nivel de la unión neuromuscular, como ya lo pudimos observar, y la respuesta de membrana es excitatoria en la contracción del músculo esquelético, y el mecanismo molecular es por aumento de la permeabilidad para la entrada del ion sodio, cation, y para la salida de la parte intracelular del cation, el ion potasio. ¿Cuáles son los agonistas de estos receptores? Los agonistas, los que llegan y producen y los excitan. Tenemos entonces la acetilcolina, naturalmente el neurotransmisor, la nicotina, y de ahí su nombre, que solamente actúa sobre ellos, y aparece la succinilcolina. Entonces, ya podemos decir que la succinilcolina, como una molécula similar a la acetilcolina, produce un efecto de una despolarización de esa membrana por sus efectos agonistas idénticos a la acetilcolina.
Pero ¿por qué entonces, si la succinilcolina produce agonismo de la potencial de acción, ¿por qué produce relajación muscular? Hombre, muchachos, a mí me tocó muchos años poder estudiar y entender eso. Y ahora con mayor claridad se los expongo a ustedes después de haber analizado mucho. Muy sencillo, porque la acetilcolina es metabolizada o desdoblada por acetilcolinesterasa en colina y acetato. La succinilcolina no es tocada por la acetilcolinesterasa, sino por las pseudocolinesterasas. Y por ser una molécula mayor, al unirse, pues produce el estímulo. Y por eso se ven las fasciculaciones del paciente cuando si estamos en una anestesia y no usamos precurarización y usamos la succinilcolina, vemos esas fasciculaciones generalizadas que pareciese en algunos momentos que la gente estuviera convulsionando, pero el efecto es periférico. ¿Por qué? Porque la succinilcolina entonces va a quedar más tiempo en el receptor, va a quedar más tiempo en el receptor, produce la respuesta de acción, pero deja entonces como en estado de stand-by ese receptor y viene más acetilcolina y no puede activarlo para que se busque la contracción. Entonces el efecto va a ser una relajación muscular que va a durar alrededor de unos 5, 8 minutos, dependiendo de que la persona no tenga ninguna alteración en la pseudocolinesterasa, porque hay unas colinesterasas atípicas que no van a desdoblarla, entonces van a producir una relajación por 24 o más horas, que es delicado. Se ve en forma mínima, pero cuando sucede es de soporte ventilatorio ese paciente. Bien, ahora, entonces ya tenemos los agonistas de los receptores nicotínicos musculares esqueléticos. Ahora lo contrario, los antagonistas de esos receptores. O sea, son moléculas que se van a unir y compiten con la acetilcolina, pero son antagonistas porque no permiten que la acetilcolina se una a ese receptor postsináptico nicotínico y produzca los cambios de conductancia. Entonces no va a haber transmisión de esa respuesta química, no se va a transformar en respuesta eléctrica. Y va a haber entonces relajación muscular. Ahora, ¿cuáles son esos antagonistas? Entonces ya tenemos dos clasificaciones de los relajantes musculares, los agonistas y los antagonistas, llamados eh, relajantes musculares despolarizantes porque actúan en la membrana y producen la respuesta, y estos se llaman relajantes neuromusculares no despolarizantes porque se unen al receptor y no permiten que haya despolarización por la acetilcolina. Veamos entonces el atracurium, becuronium, la destrotuocurarina, el tucurín comercial que ya se salió al mercado hace más de 20 años. Yo lo alcancé a usar cuando utilizamos la precurarización, que es una dosis mínima del curare, de cualquiera de esos relajantes musculares, para que bloqueara los receptores nicotínicos cuando se va a usar la succinilcolina y no se presenten las fibrilaciones musculares. El pancuronium se dejó usar hace también más o menos 20 años. Yo usé mucho bromuro de pancuronium. Es un relajante neuromuscular no despolarizante de una acción larga, 50 minutos, una hora. Naturalmente que para los avances tecnológicos actualmente de las cirugías es muy larga su acción y produce otros efectos secundarios como taquicardia. Bien, y así
nos ubicamos entonces en la importancia de este receptor. Veamos entonces los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Dijimos que estaban dispersos en todo el sistema del cuerpo humano. Se han clasificado 5 subtipos. Los receptores M1, mire la localización cromosómica, la localización a nivel celular, los receptores muscarínicos M1 en el sistema nervioso central, más abundantes en la corteza, en el hipocampo, en el estriatum, en los ganglios autónomos, en las glándulas gástricas, que tiene que ver con la producción de jugo gástrico y la saliva y la salivación a través de los nervios entéricos. ¿Cómo actúan? A través de respuesta de segundos mensajeros, entre otros, y la función, o sea, la respuesta funcional del estímulo de estos receptores muscarínicos 1 es incremento de la función cognitiva, el aprendizaje, la memoria. O sea, tenemos todos que aumentar estos neurotransmisores M1 para poder tener mayor capacidad y entender toda la medicina y la anestesia y demás cosas. Y también incrementan la actividad de las convulsiones. Los receptores muscarínicos subtipo 2, M2, ampliamente distribuidos en el sistema nervioso, en el corazón, en el músculo liso, en los terminales nerviosas autónomas. Y la respuesta celular está dada por inhibición de la adeniciclasa, que disminuye el AMP cíclico, también por la activación de los canales de potasio, la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje, la hiperpolarización y también la inhibición de acople de otras proteínas. ¿Cuáles serían los efectos entonces a nivel del corazón de estos M2? A nivel del corazón va a producir en el nodo sinoauricular una despolarización espontánea y una hiperpolarización, cuya respuesta va a ser una bradicardia. A nivel del nodo auriculoventricular, va también a deprimir la velocidad de conducción. En la aurícula disminuye el periodo refractario y disminuye la contracción. En el ventrículo disminuye también la contracción, o sea, tiene efectos adversos sobre la función de bomba cardíaca. Veamos esos estímulos de los receptores muscarínicos 2. A nivel del músculo liso, aumenta la contracción. Y los bronquios tienen músculos lisos. Entonces, si colocamos un colinérgico que va a actuar sobre estos receptores M2, va a producir vasoconstricción. Gravísimo. Uno de los efectos de la acetilcolina. O mejor dicho, de la succinilcolina cuando lo estamos usando como relajante muscular. A nivel de los nervios periféricos, también inhiben la vía neuronal y la vía de autorreceptores y disminuyen la transmisión ganglionar. Y en el sistema nervioso central también tiene una inhibición neuronal y a través de activarse estos receptores va a producir el tremor, la hipotermia y analgesia. Los estímulos de los receptores M3, ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central, también activados por segundos mensajeros, y en el músculo liso aumenta la contracción, pero los M3 son predominantemente ya no en los bronquios, sino en la vejiga, y predominan en la vejiga urinaria con las características de aumento del tono, que se hace más complejo en los pacientes que tienen alguna alteración de vejiga neurogénica o hipertrofia prostática benigna. Y en las glándulas aumenta la secreción. Entonces vemos que con un paciente le colocamos una reversión de un relajante muscular no despolarizante, empleando las anticolinesterasas, como la neostigmine, va a producir un gran aumento de la secreción salival y nosotros lo vemos en la anestesia cuando estamos haciendo esa reversión, entendiéndose que hay que bloquearla. Entonces, ¿qué hacemos para que no se presente esa secreción? Pues bloqueando sus receptores.
porque si no lo hacemos, eso aumenta el riesgo de presentar espasmo laríngeo, sobre todo en niños, que es súbito, y espasmo bronquial. Continuando con los otros subreceptores muscarínicos, el M4, previamente expresado en el sistema nervioso central, inhibe la anilciclasa, el AMP cíclico, y su función es autorreceptor, tiene que ver también con la analgesia. Y los M5, expresados muy bajos en el sistema nervioso central y prominentemente en el sistema periférico, tienen que ver con el aumento del calcio, entre otros, y son mediadores de la dilatación de las arterias cerebrales y de las arteriolas, son vasodilatadores. Finalmente, facilitan la liberación de dopamina y aumentan entonces la parte de la conducta de las drogas que actúan allí, como los opioides y la cocaína. Bueno, ahora sí, entendiendo todas estas características de estos receptores colinérgicos, vamos a ver cómo se clasifican los relajantes neuromusculares. Un típico un carito. Ya lo hemos dicho, relajantes neuromusculares despolarizantes y relajantes musculares no despolarizantes. O sea, agonistas despolarizantes y antagonistas de los receptores, los no despolarizantes. Estos son los, vamos a ver entonces los de acción, los despolarizantes, los agonistas, son de acción corta. ¿Cuál? La succinilcolina, que es una molécula similar a la acetilcolina, y el decametonio. No lo he usado, pero está escrito. Los no es, bueno, veamos que la succinilcolina no se revierte su acción, sino por su acción corta de 3, de 5 u 8 minutos y se va a metabolizar por las butinilcolinesterasas y por las pseudocolinesterasas a nivel plasmático. Entonces, su acción desaparece por ese metabolismo específico. No se revierte. Y los no despolarizantes, o sea, los relajantes musculares, neuromusculares no despolarizantes, de acción prolongada, vamos a mencionar la tubocubrarina, que la utilizamos hace unos 20, 30 años para hacer precurarización, para evitar las fasciculaciones cuando usamos la succinilcolina, por efecto del bloqueo de los receptores nicotínicos. No se usa, se usó mucho tiempo como relajante solo, pero produce mucha liberación de histamina y produce, por ese sentido, y su acción es muy prolongada y produce hipotensión. O sea que en los pacientes asmáticos les producía espasmo bronquial severo. No solamente cuando yo utilizaba eso, vi a una niña de 12 años con una anestesia para apéndice, que con la sola dosis mínima del tucurín, de tucubrarina, como precurarizante me hizo un espasmo severo bronquial y una bradicardia severa. Afortunadamente se actuó inmediatamente con anticolinérgicos y salimos. Otro compuesto es metocurina, no lo conozco, pero está como relajante no despolarizante. Doxacurio, tampoco, ya no se usa. Pancuronio, porque son de acción prolongada. El bromuro de pancuronio lo utilizamos muchísimo. En esa época ya tampoco se usa por su acción prolongada, 51 horas, demasiado, y sus efectos también taquicardizantes. El pipicuronio y la galamina, como no despolarizantes de acción prolongada. Los de acción intermedia sí son los que estamos usando actualmente. ¿Cuáles? Están el atracurium y le agregué a este cuadro el cis-atracurium, que tienen unas características especiales farmacológicas que se metabolizan a nivel plasmático por las esterasas, se metaboliza y por un mecanismo llamado el mecanismo Hoffman, que actúa a nivel
de pH y temperatura y por ese sentido se metabolizan en ese compartimento. Lo hacen de valiosísima utilidad en los pacientes nefrópatas porque no tienen eliminación, no tienen actividad renal. El becuronium sí se utiliza actualmente y el bromuro rocuronium actualmente ha desplazado al becuronium porque el becuronium tiene más que todo su metabolismo a nivel hepático. No así no tanto el rocuronium y se excretan como moléculas a través libres, a través renal. El becuronium tiene una acción más o menos de 15 o 20 minutos en becuronium y el rocuronium una acción más o menos de 25 a 30 minutos cuando se utiliza la dosis indicada. Bien, estos compuestos pueden también generar liberación de histamina y producir estados anafilácticos, entre algunos shocks anafilácticos descritos en cualquier molécula de estas. En un principio decía que el cisazacurdo no producía shock anafiláctico, pero hay reportes que sí. Ahora, relajantes neuromusculares no despolarizantes de acción corta, el mivacurium. El mivacurium es un relajante que se usa más que todo en Europa, es de opción cortica de 10 minutos, alrededor de 15 minutos, pero con unas características que libera histamina, con todas las consecuencias que produce a nivel del árbol bronquial y del sistema vascular. Bien, mencionemos algunas características de la succinilcolina, el quelicin. Este medicamento tiene ahora actualmente indicaciones específicas. Está indicado en los pacientes de intubación rápida, pacientes que tienen estómago lleno, y están en los protocolos de acceder a la vía aérea en la materna para cesáreas cuando se va a hacer la intubación endotraqueal. Por sus efectos grandes adversos que produce por el estímulo de los otros receptores. Entonces, la succinilcolina es el único relajante muscular despolarizante en su uso en la actualidad. Solamente es despolarizante succinilcolina. Proporciona una acción rápida de inicio. Es el más rápido de los relajantes neuromusculares disponibles. Y de ahí la competencia farmacológica por sacar una molécula que actúe tan rápidamente como la succinilcolina en su periodo de latencia y que sea rápido también en su metabolismo. Actualmente no se ha llegado a eso, pero muchos estudios dicen que usando el bromuro de rocuronium, y eso sí es cierto, por dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilogramo de peso, puede acortar hasta más o menos 40 segundos el periodo de latencia para poder proceder a intubar. De la succinilcolina, entre 20 y 30 segundos ya tenemos relajada el paciente. Bueno, dice que en 30 a 60 segundos, yo creo que un poquito menos, y su acción es corta. Típicamente es menos de 10 minutos. La succinilcolina estimula todos los receptores colinérgicos. ¿Cuáles? Los muscarínicos y los nicotínicos y todos sus subtipos, al igual que la acetilcolina. Y de especial importancia, los muscarínicos del nódulo sinusal. Entonces, si damos succinilcolina, tenemos que estar atentos que va a haber una respuesta rápida en el bloqueo del nódulo sinusal que se va a transformar en la interpretación del electrocardiograma en una bradicardia, inclusive hasta en paro cardíaco. Entonces hay que prevenirlo usando un anticolinérgico.
atropina. Puede observarse con su uso todo tipo de arritmias, especialmente bradicardia. Su uso en patologías que presentan disminución de la actividad de nervios motores o reposo prolongado no se debe usar, porque un paciente que tenga lesión de motoneurona a nivel de la respuesta de movimiento, de paraplegia, ese músculo ha estado en reposo. Entonces tiene alteraciones del potasio extracelular. E igual que los pacientes con grandes quemaduras o con quemaduras, pacientes quemados. Este trauma del tejido hace también que salga aumento de la permeabilidad de la membrana del potasio. Y lo mismo con pacientes con grandes traumas que comprometen los músculos, como la compresión de los músculos esqueléticos. En los grandes traumas va a producir liberación de potasio y por consiguiente no se puede usar succinilcolina en caso que vayan a ser llevados a anestesia. En los pacientes con distrofia muscular, alteración también del potasio y enfermedades de neurona motora superior o inferior, porque ocasiona hiperpotasemia. Vimos allá que entra sodio, calcio y sale potasio, y al estar liberando ese potasio aunado a una hipercalemia, puede producir una arritmia fatal, y de hecho se ha visto por proliferación de receptores colinérgicos en la placa neuromuscular. La succinilcolina puede desencadenar hipertermia maligna. Es importante que ustedes tomen nota de este síndrome. Es un síndrome farmacológico producido por la succinilcolina o por los halogenados, sobre todo el alotano, y por otros medicamentos que se ven en la anestesia. Entonces, un paciente que tenga, por decir algo, una hipertrofia muscular, a ese paciente no le podemos aplicar succinilcolina, a no ser que tenga un estudio específico de laboratorio de cafeína alotano que nos diga que no es susceptible de presentar hipertermia maligna, y no podemos dar entonces un halogenado como anestesia general, sino que debemos quedar activa. Por eso cuando la estudiante hizo la referencia a la anestesia total endovenosa, dijo que era la indicada para pacientes con hipertermia maligna. Y esta hipertermia maligna es una catástrofe, está considerada como una enfermedad huérfana y tiene su antídoto, que es el dantronesódico, que debe tener todos los centros donde se aplica la anestesia general. En nuestro hospital, hasta hace unos años teníamos el dantronesódico, que es un kit de 20 ampollas, de 20 gramos, pero la parte de farmacia la retiró aduciendo que no la usábamos. Que observe que de eso se trata, de usarla, pero cuando se necesita hay que tenerla. Y hay muchos estudios dados por sociedades científicas en Colombia y en el mundo de anestesia, dice costo-beneficio a favor de tenerla, del dantronesódico. Bueno, puede aumentar la succinilcolina, la presión intracraneal o intraocular. En un paciente con edema cerebral, pues vamos a actuar con succinilcolina, aumenta la presión intracraneal o aumenta la presión intraocular. Pero si es un paciente que tiene estómago lleno, pues vamos con una dosis de 1.5 miligramos previa curarización, y manejamos también la hipertensión con medicamentos hiperosmolares. Bueno, ¿son frecuentes las mialgias posoperatorias? Sí, claro, porque está produciendo despolarización continua, sí, de la nivel de la placa motora, actividad de estos, y eso produce dolor. ¿Cuánto se utiliza como relajantes en cirugía? Y aquí tengo pues una referencia también anecdótica de un colega, porque antes, 20, 30 años atrás, se usaba, y cuando yo precisamente me formé, yo no usé nunca la succinilcolina en infusión continua. Pero si usted le pregunta ahora, o le pregunta a un anestesiólogo de las nuevas generaciones, no les sabe responder. Y parece que es abrupto pensarlo. Pero colegas formados también en otras universidades del exterior usaban la succinilcolina en infusión para relajación.
Y en una de esas, por eso cuando se finalizaba se cerraba la llave. Pero ustedes den en cuenta que existe un volumen en la extensión que contiene esa sustancia. Creo que hay que hacer, pues, quitarla, pues, la preparación y purgarla con solución salina para que no se presentara lo que se sucedió en la unidad de recuperaciones. Abrió una llave y el paciente entró en paro respiratorio con bradicardia. Afortunadamente, esa es la unidad de postoperatorio para estar muy atento de lo que está sucediendo. Por eso cuando yo usé mucho el remifentanil con ketamina analgésica en procedimientos de legrados uterinos, procedimientos cortos. Y también yo empecé a usar lo mismo en infusión, pero se ordenó oxitocina en la paciente, la enfermera eh, al finalizar colocó eso y cerró la llave. De todas formas, yo pensé que ya había pasado el remifentanil y cuando abrieron la zona de recuperación, le pasó el remanente del remifentanil que había en la venoclisis y la paciente alcanzó a hacer bradicardia y casi para. Afortunadamente estaba en el hospital y pues se acudió de una forma inmediata. Bien, su uso principal continúa siendo en la intubación de urgencias, como ya lo dijimos, en pacientes con estómago lleno, dentro del plan de inducción de secuencia rápida. Otra posible utilización es el manejo del laringospasmo. Claro, alguien dice la succinilcolina hay que tenerla ahí para mirarla y para no usarla. Sí, porque da un grado de seguridad y un grado de tranquilidad, porque uno no sabe, y sobre todo en niños, cuando se hace la estudiación, ya en un plano de despierto, hacen no, laringospasmo, que eso es inmediatamente 10, 15 segundos de saturados y bradicardia, y casi que paro. Bueno, la dosificación intravenosa está entre 1 y 1.5 miligramos por kilogramo. Eh, Se puede usar por vía intramuscular, pero pues no es deseable porque siempre debe tener una vía intravenosa. Bien, ya entonces teniendo en cuenta que existen unas moléculas que actúan a nivel postsináptico en los receptores de acetilcolina, bloquean, estimulando o ellos mismos con efectos de bloqueo o los otros antagonizando para que no se produzca el potencial de acción y producir relajación. Vamos a repasar qué es la reversión de la relajación neuromuscular. Entonces, dijimos que la succinilcolina no se revierte, ella se metaboliza sola. Entonces, tenemos que se revierten son los relajantes neuromusculares no despolarizantes. Y tenemos dos grandes grupos para ello. El grupo A, que son los llamados anticolinesterásicos, y el grupo B negro nuevo, reciente, unos 5 años para acá, que es el sugamades. Vemos entonces el grupo de los anticolinesterásicos que se usa todavía. Y si a mí me preguntan cuál de los dos usa, yo uso sugamades. Naturalmente que si yo a todas las anestesias generales que dé en ese día, uso sugamades, al día siguiente tengo mi carta de renuncia despachada por la gerencia por los costos tan elevados del sugamades. Una ampollita para un paciente está alrededor de 300.000 pesos. Pero es una molécula mágica, muy buena. El efecto de los anticolinesterácicos, sobre todo los receptores colinérgicos y no solo en los de la placa neural. Entonces, los anticolinesterásicos que se usan para revertir el relajante neuromuscular actúan sobre todos los receptores, no solamente de la placa neural, sino de todo el organismo. Y son anticolinesterásicos porque inhiben la acetilcolinesterasa, que es la enzima que desdobla a la acetilcolina. Parece un juego de palabras, pero es importante entenderlo. Los anticolinesterasas son sustancias que inhiben la acetilcolinesterasa y esta enzima es la que desdobla a la acetilcolina.
Entonces, estos fármacos inhiben la enzima que desdobla la acetilcolina, lo que hace que exista mayor cantidad disponible de este neurotransmisor en cada receptor. Ah, pero entonces si yo inhibo la acetilcolinesterasa, no esta, como está inhibida, no puede actuar, entonces la acetilcolina no se va a desdoblar. Lo que hace es que aumente la concentración de la acetilcolina en esa hendidura sináptica y por la ley de acción de masas va a desplazar a los relajantes neuromusculares que están ocupando esos receptores. Además, teniendo en cuenta que ha pasado y transcurrido el tiempo de acción de ellos y que ya se están metabolizando y que la concentración ha disminuido. Dentro de este grupo se incluye la neostigmina como anticolinesterásicos, neostigmina, piridostigmina y hidrofónico. Fíjense que una de esas, la piridostigmina, es un medicamento que se usa en los pacientes, hablo en general mujeres, que presentan miastenia gravis, que es una enfermedad que tiene disminuido los receptores postsinápticos colinérgicos para la neurotransmisión y de ahí todos los efectos que ello produce. Entonces, en realidad es una anticolinesterasa para que esté más alta la acetilcolina. Entonces, ahí ustedes son inquietos, van a revisar la enfermedad de miastenia gravis y su importancia en la relajación muscular. ¿Qué tal que mañana, pues mañana nos encontremos que tenemos que darle a una anestesia a una paciente que tenga joven, que hay que hacer un apéndice con una esta enfermedad miastenia gravis? Entonces, sabemos que no le vamos a dar succinilcolina, que le vamos a dar entonces un relajante neuromuscular no despolarizante a una dosis más baja, más de la mitad de lo que se usa, y teniendo en cuenta que ese paciente va a salir con respirador mecánico a la unidad de cuidado intensivo por lo menos 24 horas. Para uso en nuestra práctica disponemos entonces de la neostigmina. Es la que nosotros tenemos. Viene la neostigmina en ampollas de 0.4 miligramos por centímetro y la ampolla de 1 centímetro. Generalmente una utiliza entre 4 y 5 ampollas, o sea, 2.5 miligramos de neostigmina, porque la dosis es alrededor de 40 microgramos por kilo para la reversión. Cuando esté indicada la reversión, en el momento en que esté indicada, por su uso, por sus efectos sobre los receptores muscarínicos del corazón. Ah, sí, claro, entonces va a actuar, como es anticolesterásico, entonces va a también actuar sobre los receptores muscarínicos de todo el organismo, pero específicamente con el corazón, tiene la posibilidad, no, la frecuencia de que se presente una bradicardia severa e inclusive asistolia. Entonces, ¿cómo se previene eso? Es necesario el uso concomitante de atropina a dosis de 0.1 o 0.2 miligramos por kilo o de glicopirrolato de sodio a 0.05 a 0.15 miligramos por kilogramo. Antes tenemos dos cosas, que cuando vamos a hacer la reversión del relajante neuromuscular al final de la cirugía para proceder a actuar el paciente, cuando ya hay signos clínicos de que el efecto del relajante ha disminuido, dije signos clínicos porque tenemos elementos de monitoreo de la profundidad del bloqueo neuromuscular, afortunadamente. Entonces hay que usar, en un principio yo mezclaba y está permitido mezclar atropina y neostigmina en la misma jeringa. Pero recuérdese que la atropina se demora alrededor de unos 40 segundos en actuar, y entonces en la neostigmina actúa casi de inmediato, entonces podemos reforzar la respuesta colinérgica al actuar más rápido la neostigmina que la atropina. Entonces, por cuestiones también de calidad de la acción y de las alteraciones del pK, que es la constante disociación de cada sustancia, siempre la uso separada. Atropina primero, 5 miligramos, 0,5 miligramos, no puede 3 miligramos, 0,5 miligramos, cha, se pone una velocidad de infusión media, ni tan rápida, ni tan lenta. Si se pone muy lenta, produce un efecto también paradójico, la atropina. Inmediatamente se espera un minuto y empezamos la infusión
de neostigmina. Bien, el Sugama S creo que va a haber en la presentación posterior alguna mención al Sugama S y después de esa presentación yo voy a hacer una lectura de lo reciente del Sugama S, que es el viridium, que es esta molécula, la ciclodestrina, que es un azúcar que envuelve solamente es específico para las dos moléculas, el bromuro de bicuronio y el bromuro de rocuronio. La envuelve, entonces hace como una interfase para que este no actúe en el receptor. Y de ahí su efecto de reversión del relajante neuromuscular. Bien, entonces dijimos que después de una valoración cualitativa de la relajación que no está ahora autorizada porque hay efectos residuales de los relajantes musculares y sus efectos los vamos a ver en la unidad de cuidados posanestésicos cuando el paciente se ha estubado sin efectuar reversión de los neuromusculares no escolarizantes. En particular, yo los revierto todos para evitar precisamente eso. Entonces, aquí es la colocación de electrodos a nivel, un electrodo a nivel de la zona donde va el nervio, en este caso aquí viene el nervio cubital, y vamos a la parte de la zona muscular, en este caso el aductor dígito menor, que va a utilizarse un estímulo eléctrico y aquí hay una respuesta de movimiento de este músculo con la respuesta mecánica. En el músculo pulgar tenemos el de la región tenar, estimulación del radial, y este es del interdorsal, también por estimulación del nervio radial. Entonces, ¿cómo podemos monitorizar la relajación de anestesia? Tenemos el monitor que se llama el TOF que es un tren de 4, que dispara una ráfaga de 4 descargas eléctricas, donde previamente se ha generado un circuito eléctrico, electrodo positivo y negativo. Aquí está en la parte del nervio cubital y la pieza piezoeléctrica que se coloca en el pulgar. Y cuando se dan el paciente no tiene relajación muscular todavía. Se le aplica la descarga del TEN de 4, o sea, 4 descargas seguidas, y usted ve la sacudida de los músculos en respuesta, y aquí le marca los grados de intensidad. Si el paciente está despierto, no tiene relajación muscular, y le ponemos una descarga de esto, tiene dos respuestas. Dolor, gritará porque eso duele, entonces para decirle que se usa el paciente ya en pseudoanalgesia. Y como no está relajado, aquí va a marcar 100%, o sea, 100% de las 4 respuestas. Es una adaptación en el nivel de la mano de la precarga eléctrica para el traductor del TOF de la compañía Organ de Sharing Cloud Corporation. Tenemos, y yo lo uso y me encantaba, no sé, hace unos años teníamos como 2 o 3 monitores de estos y de un momento a otro se desaparecieron. En el entendido en que para revertir el relajante muscular se coloca el circuito para estimular la conducción nerviosa y la respuesta, y marcaban allá en el TOF 95%. En ese momento está uno indicado y autorizado para aplicar la reversión de ese relajante neuromuscular. Bien, entonces, síntomas clínicos con relación a la parálisis residual en el paciente despierto. Esto fue hecho con voluntarios después de la inducción del bloqueo neuromuscular con mivacurium. Mivacurium es de acción ultracorta, acuérdense, más o menos 5 o 10 minutos. Tomado de Anesthesiology de 1997. Entonces tenemos una relación 3 de 4 de 70 o 75%. Los signos clínicos que se ven si nosotros estudiamos a este paciente y no lo revertimos,
va a haber disturbios en la visión, diplopia, disminución del cierre de los dedos, de la fuerza, inhabilidad para mantener los dientes incisivos cerrados, parte negativa del test de depresión de la lengua, también imposibilidad para sentarse solo, debilidades de los músculos faciales severos, mayor soporte para poder hablar y debilidad generalizada. Cuando está entre el 85 y 90% de ese tren de 4, esa respuesta, y sin revertirlo, tenemos diplopias y fatiga generalizada. Veamos algunas cuestiones con relación a la reversión neuromuscular, el test posoperatorio, inciertas, no se revirtieron. El paciente no puede abrir bien los ojos, no puede proteger la lengua, no puede hacer oposición de la mano contra el hombro lateral, va a tener una disminución del volumen tidal, del volumen corriente, va a estar muy cerca de su capacidad vital y hay una presión de inspiración menor de 40 a 50 centímetros de agua y más ciertas es cuando puede sostener la cabeza por 5 segundos, levantar las piernas por 5 segundos, hacer fuerza con los dedos por 5 segundos, el test de la lengua depresora que la puede tener y la capacidad máxima inspiratoria entre 40 y 50 centímetros o más. Son cuestiones clínicas, pero los pacientes hay que revertirlos. Bien, entonces así hemos concluido esta parte en cuanto a la clase. Pienso que si tienen alguna pregunta la pueden formular en este momento. ¿Escucho? ¿Aló? Yo lo dije, sí, más o menos un minuto antes, ¿no? Por eso existe la tendencia de combinar, que al combinar atropina y neostigmine, se van al tiempo, la prostigmina va a actuar más rápido que la atropina. ¿Sí? Entonces puede aumentar el problema de que estamos tratando de prevenir como la bradicardia, mientras que actúa la atropina. Y la atropina se puede aplicar en un minuto antes para que actúe. Acuérdense que si lo vemos cuando un paciente tiene una bradicardia severa, que casi va a entrar en la sistolia, le colocamos un miligramo ya de involo de atropina. Y eso se demora más o menos 30 segundos en responder. Por eso es que cuando el paciente empieza con bradicardia, 60, 50, de una la atropina. Porque usted a que baje más, la respuesta va a ser paro y reanimación. Bueno, dejar de presentar. Otra pregunta, muy interesante. ¿Qué más preguntas serían? Esto sería mucho porque es un tema muy extenso. Preguntemos entonces, relajantes musculares y cuidado intensivo. ¿Alguien se le ocurre preguntar sobre eso? ¿Se usan o no se usan? ¿Qué pensarían ustedes? Un poquito más de volumen. Le voy a aumentar aquí el volumen, a ver si escucho más. Ya. ¿Quién iba a decir algo? Doctor, yo creo que son necesarios los relajantes musculares en cuidados intensivos porque precisamente van a facilitar la intubación o el acceso a las vías aéreas sin tener algún daño o sin que el paciente pues, tenga alguna repercusión. Bueno, realmente el paciente que está en el unidad de cuidado intensivo y que está con soporte ventilatorio, que son las mayorías, y más aún en pandemia, con la neumonía viral, eh, con la sola pseudoanalgesia, el paciente puede dejarse manejar del respirador. Entonces, se usan los relajantes neuromusculares en la unidad de cuidado intensivo cuando hay un desacople entre el paciente ventilador y ahora se están usando
por cortos tiempos. ¿Por qué? Acuérdese que si aplicamos un relajante, nosotros en anestesia, porque son más o menos procedimientos y son muy largos, máximo 4 o 5 horas, a no ser que sea un reimplante de mano como que se han hecho en el hospital, pero que dura más de 10 horas, pero ese paciente generalmente no lo relajamos. Pero sí es mejor relajarlo porque si están haciendo y se mueve, daña la anastomosis de los nervios, de los vasos. Pero en la unidad de cuidado intensivo, un paciente que va a durar más de 3 días con soporte ventilatorio y se le aplica relajantes musculares, se produce un síndrome de atrofia muscular. Y ese paciente, aunado por el reposo que tiene, va a disminuir más su masa muscular, porque ese paciente tiene que ser abordado integralmente desde el punto de vista interdisciplinario, anestesiólogos intensivistas, nutricionistas, respiratorias, terapias respiratorias, fisiatría para que inicie la rehabilitación, porque ese paciente no se rehabilita después, se inicia la rehabilitación tan pronto se tenga el problema de una forma inmediata. Entonces, esos pacientes van a tener un problema muscular posterior, neuromuscular, y ahora pues está usando pues con mucho control estos relajantes neuromusculares. Pero en caso de que haya una disociación, paciente ventilador, ahí sí se utiliza. Bueno, Que, por ejemplo, un paciente que, digamos, tuvo un accidente de tránsito, no sé, un accidente sí. fuerte de tránsito y tenga que durar por lo menos más de una semana, 2 semanas Uh-huh. en cuidados intensivos, igual toca darle relajante muscular ya sin pensar tanto en la atrofia. Por eso todo es individualizado. Si el paciente debe tener una edema cerebral, está con medicamentos neuroprotectores y que se conserva analgesia, sí, ese paciente tiene que estar relajado con relajantes musculares porque si se superficializa y tose, aumenta la presión intracraneana. ¿Ya? Lo mismo que un paciente que va a ser llevado, pues ahora ya se hace vía terapia endovascular, pero los clipajes de neurisma cerebral que pujen durante la inducción anestésica. Entonces hay que poner el relajante muscular a unas dosis más altas para prevenir ese pujo, porque aumentar el pujo aumenta la presión arterial que se transmite a través del vaso y puede romper el aneurisma. Por eso también otra indicación del relajante muscular. Pero en estas cosas no podemos ser nosotros tan estrictos, protocolares, que el paciente con trauma y una vez va con relajante muscular. Todo depende de la respuesta que tenga el paciente, porque el mismo grado de inconsciencia va a suprimir los centros, acuérdese, que tienen que ver con la frecuencia respiratoria y los reflejos y demás. Bueno, otra pregunta, está muy interesante, se está poniendo bueno. ¿No más? A ver. No, solamente tenemos son anticolinérgicos. Y los anticolinérgicos tenemos solamente la atropina, el glicopiruvato de sodio, los dos. Con la ventaja que el glicopiruvato, lo que lo hemos usado, yo lo usé porque también tuvimos la oportunidad que venían los médicos de la misión de Wisconsin Medical Center a Bucaramanga, donde me formaba, y en esa época traían el glicopiruvato, se usa más que todo en Estados Unidos y en Europa, aquí usamos la atropina, porque el glicopiruvato tiene menos efectos a nivel central que la atropina, porque es una amina terciaria y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero si no hay atropina, usamos primos glicopiruvato, pero si no hay atropina, en institución menos va a haber glicopiruvato. Entonces, en un momento dado, cómo hacen ustedes rápidamente para revertir ese efecto? Le dicen, uy, doctor, en el día de hoy no tenemos atropina. ¿Cómo así? Voy a dar una anestesia peridural o regional que me va a producir una bradicardia, sistema nervioso autónomo. Voy a revertir el relajante muscular, tengo que prevenir los efectos colinérgicos de la anticolinesterasa. ¿Cómo harían ustedes?
Uno, no dar anestesia, ¿sí? Pero es una urgencia vital o es imperiosa la necesidad de darla. ¿A qué recurrirían? Yo les dije, pues eso uno tiene que tener elementos de la mano y saber la farmacología porque de eso se trata. Y de hecho, si no lo hemos utilizado, pero hay que saber que existe. Entonces yo le mencioné que contamos con la buscapina compuesta. ¿Qué elementos tiene la ampolla buscapina compuesta? Farmacología que usted ya vieron. Y vemos todos los días. Buscapina y dipirona. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué tiene? Buscapina más dipirona, doctor. La buscapina es el nombre comercial. Eh, Tiene, ajá, es diarrea, dipirona más bromuro de giosina. bromuro de diosina. De Bromuro de nitroglicerina. dioxina, exacto. Sí. Es más, estos son componentes relacionados con las escopolaminas, que tienen efectos sedantes. Y de hecho, la diosina también, además de ser un relajante espasmódico de la musculatura lisa, que se usa pues para los cólicos renales, los cólicos de vía biliar, ¿sí? Van a producir disminución de este dolor por los efectos anticolinérgicos. Anticolinérgicos, entonces es un anticolinérgico débil. Y yo les estoy diciendo que cuando uso anestesia con remifentanil general endovenosa balanceada, como el remifentanil produce más bradicardia que los otros opioides, cuando estemos en el capítulo de opioides vamos a analizar eso. Colocamos una ampolla de iosina pura, pero si no hay iosina pura, pues buscamos una buscapina compuesta, teniendo en cuenta que el repente no sea alérgico a la dipirona, y la infundimos en uretrol lentamente y eso inmediatamente empieza a fluir la frecuencia cardíaca y se maneja entre 60 y 65. Eso sucedió más o menos hace unos, si no estoy mal, unos 8 años con el residente de anestesia que venía de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, muy bueno, muy bueno. Y entonces aprendió a manejar la diosina en este caso, como anticolinérgico, pero para revertir los efectos opioides del remifentanil del sistema nervioso parasimpático. Doctor, Y una vio las pregunta. respuestas, pero vea, no he terminado, y vio las respuestas. Entonces, allá en su hospital, me contó después, un día no hubo atropina. Entonces, eche cuadro, tráigame una ampolla de iosina. Se diluyó en 10 y aplicó a la mitad. ¡Prum! De una vez, la gente arrancó su frecuencia cardíaca. Quedó como príncipe. ¿Ya? Bueno, ahora sí, pregunta. ¿Me estaba diciendo? ¿Y tan salado es que el paciente es alérgico a la dipirona? No, por eso es que viene la iosina pura. Y ¿Sí? digamos, o sea, si no hay iosina pura y tan salado es que es Ah, no, alérgico. no la puedo usar. No la puedo usar. Porque si es alérgico a la dipirona y sabe, no la usa. ¿Ya? Por eso es que viene la iosina pura. ¿Ya? Bueno, aquí en medicina no se trata de que sea salado o no, sino que hay que dejar constancia en la historia clínica, para esto la evaluación. Y mañana vamos a ver entonces la evaluación anestésica, todas las características que vamos a analizar desde el punto de vista de las condiciones del paciente que va a ser sometido a una anestesia electiva. Bueno, ¿algo más? Creo que hoy tenemos hasta las 11, entonces tenemos un set de preguntas eh, bastante amplio porque, para agotar el tiempo. No sé, equivocadamente puse 3 horas hoy, pero bueno, aprovechémoslo de pronto intuitivamente para poder hacer más interacción con ustedes y tener inquietudes. Bueno, quemados, pacientes quemados y relajante muscular y estómago lleno. ¿Qué se hace ahí? ¿Ya? Llega un paciente quemado, 30%, de quemaduras, tirano plástico, y hay que pasarlo ya para debería el paciente y el interrogatorio del anestesiólogo enteramos que el paciente acaba de desayunar. ¿Qué hacen ustedes? No podemos usar succinilcolina para la intubación, está contraindicada. ¿Qué pensarían hacer ustedes en ese momento? ¿Qué se les ocurre? Mm,
Bueno, le ayudo. Primero que todo, doctor cirujano plástico, esta no es una urgencia vital. Punto. Entonces, procederemos a aplicar el protocolo de ayuno. Ojo, protocolo de ayuno, vamos a ver mañana en la charla de evaluación preanestésica. Y vamos a esperar, como él desayunó, consumió alimentos sólidos, vamos a esperar mínimo 8 horas. Entonces, como son las 8 de la mañana, con mucho gusto nos vemos a las 4 de la tarde. Y con mucho gusto yo le doy la anestesia. Bien, entonces, ese caso que se puede manejar así. Pero el caso del paciente traumatizado, Traumatizado. traumatizado que tenga estómago lleno, entonces aplicamos el protocolo de intubación de secuencia rápida con succinilcolina. Puede ser una de las opciones. La otra, vamos entonces a acceder a la vía aérea de ese paciente con la técnica de intubación despierto, que es una técnica que la manejamos nosotros en anestesia, con spray silocaína en la vía aérea, con sedación baja y con fibrobroncoscopio. Una vez se asegura la vía aérea, se inicia la inducción anestésica. Bueno, en caso de que sea urgente y no se puede usar la succinilcolina, pues usamos una dosis más alta de bromuro de rocuronio, a dosis de 1 miligramo por kilo. Si el paciente pesa 70, sería 70 miligramos, la ampolla trae 50, será ampolla y media. Y más o menos en unos 40 segundos podemos hacer la intubación. Pero si la cirugía no es tan larga, ¿cómo lo revierte? ¿Que lo deja con respirador? ¿O lo revierte con neostimina, con esterásicos? ¿O mejor aplica el Sugamaes? Todo eso está dentro de un escenario que tenemos que tener monitor de profundidad de la relajación muscular para ver cómo está ese TOF y cómo está la respuesta tetánica para saber qué grado de profundidad de relajación tiene, para empezar a hacer la reacción del mismo. Preferiría el Sugamaes. Bueno, otra. Bueno. Sí, tenemos en cuenta que la hipertermia maligna es un síndrome farmacológico desencadenado por algunas sustancias que usamos en anestesia general, pero se ha descrito que también más que todo, la succinilcolina, el alotano, cualquier otros halogenados, también está descrito por propofol, por opioides, etcétera, etcétera. Entonces es más frecuente en niños, en pediatría, se ve más frecuente, ¿no? Pero hay algunos predictores. El paciente que tenga estrabismo ocular, ahí parece que es un predictor de que puede presentar hipertermia maligna. O que tenga una hipertrofia de los músculos maseteros, ¿sí? Entonces el paciente ya sabemos, es un indicador de ellos. O el paciente con cualquier tipo de miopatías. Por ejemplo, la distrofia de Duchenne, ¿sí? Ese paciente no se le puede dar succinilcolina porque va a desencadenarse la hipertermia maligna. Eso sería un tema más amplio. Hay la Asociación Mundial de Hipertermia Maligna, está considerada como una enfermedad huérfana, se debe tener el dantrolene sódico para revertir las acciones de este bloquea, porque la sintomatología es porque se dispara la liberación de calcio a nivel cerca de la unión muscular. Recuerden que está el calcio almacenado, se dispara estos canales iónicos del calcio y empieza a salir al torrente circulatorio grandes cantidades de calcio y se encadena todo el metabolismo. Temperatura elevada, taquiarritmia, acidosis metabólica, insuficiencia renal, hasta que se agoten las reservas del organismo y viene pues la muerte por ese sentido.
Bien, entonces ahora sí le damos paso a Kevin, es el que va a presentar. No lo vemos. ¿Quién va a hacer la presentación de hoy? Yo, doctor, ya voy a presentar. Bueno, muy bien, entonces estamos escuchando. ¿Me confirman si ven? Sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces. Bueno, pues en el artículo que voy a exponer o en resumen de él, porque es un artículo un poco extenso, vamos a hablar más que todo, enfocarnos a la reversión del bloqueo neuromuscular, pero eh, usando dosis de Sugamax. Y en este estudio, pues también se hace una comparación o se hace una equivalencia terapéutica de dosis de Sugamax para poder hacer un factor protector en cuanto al riesgo que pueden tener por los efectos secundarios o para que el paciente por lo menos presente menos complicaciones en caso de que la reversión del bloqueo no sea exitosa. Bueno, empezamos. El artículo entonces es de la Universidad Autónoma de Puebla. Se llama Equivalencia Terapéutica de dosis de Sugamax monitorizado por aceleromiografía para la reversión del bloqueo neuromuscular. Este fue un trabajo de grado de la doctora Diana Carolina Martínez Hernández para obtener el título de anestesiología, y pues la pregunta de investigación en la que se basó el trabajo es si es terapéuticamente equivalente a una dosis de 2 miligramos por kilogramo versus a una dosis de 1 miligramo por kilogramo en bolo intravenoso para la reversión farmacológica del bloqueo neuromuscular residual, el uso del Sugammadex. Ok, entonces pues para empezar a ver antes del estudio, vamos a contextualizarnos en todo lo que tenemos que ver para poder entender. Entonces, vamos a partir del problema, y el problema es el bloqueo residual, que es una complicación muy frecuente en los procesos de anestesia general, más o menos con una prevalencia del 64%, y gracias pues a la ciencia tiene su reversión farmacológica. El fármaco en el que vamos a hacer énfasis es el Sugamadex, que es una droga nueva. Es esta dosis de recomendación de 2 miligramos por kilogramo, sin embargo, tiene pues efectos secundarios o pueden desencadenar un riesgo de bloqueo refractario si no se usa bien. Entonces se va como a revisar y se hizo el estudio de la equivalencia terapéutica que puede tener una dosis a la otra con el fin de disminuirla y aumentar el factor protector contra todos estos problemas que se nos pueden generar. Ahora hablando más sobre el bloqueo residual, entonces sabemos que es una situación producida durante la recuperación del paciente que acaba de salir de cirugía, y esta recuperación va a ser incompleta bajo los efectos del bloqueo neuromuscular no despolarizante o por el uso de estos fármacos al término o en la fase de recuperación. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son esas fases. Eh, bueno, ¿y qué es lo que genera este bloqueo? Pues va a generar una debilidad muscular con una disminución de la fuerza inspiratoria, y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la mayoría de repercusiones en el paciente, porque si va a afectar la fuerza inspiratoria, va a producir también una obstrucción de vías aéreas superiores, una alteración de reflejos, y va a ocasionar una hipoxemia, un estado de hipoxemia, y consecuentemente pues va a haber un riesgo de que el paciente pueda generar secuelas pulmonares postoperatorias, o por ejemplo también puede generar una neumonía por aspiración. Eh,
Y haciendo pues una mención de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, que son los que se usan en, bueno, perdón, que son los indicados para hacer una reversión con su gamma delta, pues tenemos los despolarizantes, los no despolarizantes tienen una clasificación farmacológica según su duración, de corta, intermedia, prolongada. Y bueno, todos pues estos bloqueantes neuromusculares tienen una historia o están derivados de muchas sustancias sintéticas a partir del curare o Condrondendrum tormentosum, no sé si se pronuncia así, el nombre científico, pero fue encontrada por Sir Walter Raleigh hace más de 4 siglos y aquí en Sudamérica. Y los sudamericanos o los indígenas pues usaban la planta para poder paralizar a los animales que cazaban untando el veneno en las flechas. Es una historia, bueno, que nosotros sabemos. Los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, pues, como sabemos, van a actuar en el receptor de acetilcolina y van a actuar más que todo a las subunidades alfa de manera antagonista competitiva, si queremos saber pues el mecanismo de acción, y hace que pues que quede totalmente bloqueado. Perfecto. Ahora, el uso del bloqueo neuromuscular en anestesiología es una parte esencial de la técnica de la anestesia general balanceada. Como sabemos, y el doctor nos ha estado mencionando todo el tiempo, se usan varios fármacos para poder asegurar cada uno de las partes de la anestesia con el fin de reducir los riesgos durante la inducción, entonces va a hacer que haya una parálisis de las cuerdas vocales y esto garantiza que la intubación del paciente sea rápida, sea segura y no genere problemas o no genere que, por ejemplo, el paciente después de despertar o estar en fase de recuperación sienta un dolor en la garganta o algún desgarre. Existen pues otros usos también recomendados del bloqueo neuromuscular y esos son para ciertos tipos de cirugía o también en casos de hipertensión intraabdominal o hipertensión intracraniana. La indicación absoluta para esta técnica es la intubación de secuencia rápida. Bueno, resulta que el bloqueo neuromuscular, pues con estos usos también tiene sus puntos en contra o sus puntos de crítica, porque muchos pacientes durante esta técnica y con este tipo de fármacos, los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes han presentado casos de anafilaxia o hipertermia maligna, como mencionó el doctor anteriormente, también arritmias, y el bloqueo residual se produce también, que es pues, el principal problema que se plantea en el artículo, hasta en el 64% de prevalencia con el uso de fármacos más que todo de duración intermedia o duración prolongada y generan pues hipoxemia, telectasias y la neumonía por riesgo de aspiración. Ahora es muy importante entonces, sabiendo que si tenemos todos estos riesgos en el uso de la técnica del bloqueo neuromuscular, lo debemos monitorizar. Y la monitorización pues se basa más o menos con el Tough Watch que nos había mostrado el doctor por medio de la técnica de la aceleromiografía y se basa en el registro de respuestas musculares que están evocadas ante un estímulo eléctrico de un nervio motor periférico. Entonces ahí como vemos en la foto, más que todo se usa mucho el nervio ulnar para poder hacer la aceleromiografía o la monitorización. Y pues es un nervio bastante accesible y bueno, ahí vemos cómo se realiza. Si el estímulo entonces es máximo, en la fibra inervada va a responder con una contracción. De lo contrario, si no es lo suficientemente fuerte el impulso, entonces no va a haber una contracción y eso nos hace recortar el principio del todo o nada para la contracción muscular de los músculos, bueno, de todos los músculos motores. Bueno. Para este tipo de estimulación que se hace mediante la aceleromiografía hay distintos patrones de estimulación.
Tenemos primero el patrón sencillo o el single twitch, que es una aplicación de de un estímulo único supremáximo. Eh, disculpen. Este estímulo generalmente se va a aplicar a una frecuencia de 0,1 Hz y el estímulo permanece normal hasta que el 70 al 75% de los receptores pues envíen como la respuesta a este estímulo. Y la contracción se va a producir hasta que el 90 al 95% de los receptores pues estén ocupados. Clínicamente no tiene una función, pero sí es un patrón de estimulación. Tenemos el tren de 4 o el TOF, que es el más usado o el frecuentemente más empleado, y consiste en emplear 4 estímulos diferentes que son de carácter super máximo de una frecuencia de 2 Hz. Y cada estímulo va a estar separado por 0,5 segundos, que se repiten cada 10 a 20 segundos. Entonces, de este tren de 4 vamos a obtener el TOF radio, que es un cociente que va a ser como el resultado de la primera respuesta TOF con la cuarta respuesta en ausencia del bloqueo de las 4 respuestas. Y asimismo, toda la operación o el algoritmo del TOF, cuando la persona está en plena conciencia o está totalmente recuperada, va a ser 1, mientras que cuando está pues en un bloqueo bastante profundo va a llegar a valores decimales próximos al 0, teniendo en cuenta que pues esta escala del TOF radio va de 0 a 1. También tenemos la estimulación tetánica o el TET50, que es un patrón de aplicación de estímulos bastante rápidos, de ahí el nombre, y generalmente van a una frecuencia de 50 Hz durante 5 segundos. El bloqueo, o no hay bloqueo si se obtiene no hay bloqueo si se obtiene, pues, o sea, como una contracción única y mantenida a la estimulación, pues, tetánica, o esa, pues, es la forma de comprobar. Y hay un bloqueo parcial si se observa, pues, una disminución de la respuesta con este patrón de estímulo. Vale, se tiene que tener en cuenta que la estimulación técnica va a ser un estímulo doloroso, por lo que esta estimulación solamente se puede aplicar al paciente si está anestesiado. Tenemos también el conteo postetánico, que pues se usa más que todo cuando el bloqueo muscular es muy intenso o no hay respuesta en el TOF, o si también se va a requerir un mantenimiento al paciente con un bloqueo profundo. ¿Cómo se hace? Pues se van a administrar 15 estímulos de 1 Hz de frecuencia y posteriormente un estímulo tetánico, como pues lo conocemos. Después se comienza nuevamente con otros estímulos sencillos de 1 Hz y pues se sabe que con bloqueos muy intensos no se va a observar una respuesta ante ninguno de estos estímulos. Va a haber una respuesta TOF 0, más o menos. Sin embargo, pues si se revierte el bloqueo, pues va a aparecer una respuesta al estímulo sencillo, solamente al estímulo sencillo, y va a aparecer antes de que pueda aparecer una respuesta TOF. Por ejemplo, bueno, sabemos que con este conteo, la primera respuesta TOF, o si hacemos 2 conteos postetánicos, la primera respuesta TOF va a tardar unos 20 o unos 30 minutos en aparecer. Si el conteo postetánico pues va a ser mayor a 9, entonces es común que coincida la respuesta TOF o la aparición de la respuesta TOF simultáneo pues al estímulo. Tenemos por último el estímulo de doble ráfaga, que es la aplicación de 3 descargas de 0,2 de 0,2 milisegundos a 50 Hz de frecuencia, seguidas por 2 en un patrón de 3 a 2 o 3 en un patrón de 3 a 3, impulsos adicionales de 0,2 milivoltios, no sé, eso ahí está mal, de 50 Hz de frecuencia separadas por 750 milisegundos. Vale. Vamos a ver una gráfica acá en la que nosotros tenemos esta fase de bloqueo.
desde que se le hace una inducción anestésica al paciente hasta que pues, el paciente está totalmente recuperado. Entonces vemos en la gráfica el inicio en el que se le da la inyección de bloqueante neuromuscular en 4 dosis que van disminuyendo, y entre la tercera y la cuarta pues el paciente va a tener un recuento TOF, una respuesta TOF menor a 1. Luego, cuando el bloqueo va a ser intenso, la respuesta TOF va a ser 0 y el conteo postetánico también va a ser 0. Luego, en un grado más profundo, o en el bloqueo profundo, que es una de las fases pues, de esta inducción, del bloqueo neuromuscular, va a haber un recuento, una respuesta TOF 0, pero el conteo postetánico va a ser mayor a 1. Y cuando el bloqueo pues empieza a ser moderado, va a haber una respuesta TOF de 1 a 3, el conteo postetániko es 1. Luego la recuperación, para que el paciente pues se diga que está bien, esta respuesta TOF tiene que ser mayor a 9. Bueno, seguimos con el tema. Entonces, volviendo a retomar sobre el bloqueo residual, se va a producir cuando esté la recuperación incompleta, y pues esa parálisis residual se va a definir entonces como una respuesta TOF ratio o como un TOF ratio menor a 0,9 o menor al 90% en el postoperatorio inmediato. ¿Qué pasa con esto? ¿O qué significancia clínica esto tiene? Se encuentra entonces bien documentada encontrar que los pacientes con TOF ratio menor de 0,7 a 0,9 están muy asociados a una obstrucción de vías aéreas superiores y a una inadecuada recuperación de la función pulmonar después de un procedimiento quirúrgico. Va a tener también una coordinación de la musculatura faríngea reducida y un riesgo muy incrementado de aspiración y de generar una hipoxemia. Vamos entonces a hablar de cuál es la solución al problema del bloqueo residual o a todos estos riesgos que puede generar el uso de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Bueno, y es, pues la reversión se propone como el uso rutinario de revertidores farmacológicos después de que se cuantifique pues, el patrón TOF y se ha indicado para usarse. El artículo plantea el uso de 2 fármacos, uno, la neostigmina, de la que hablaba el doctor, y otro, el Sugammadex, del que se habla en el estudio. Haciendo un repaso de la neostigmina, entonces sabemos que su mecanismo de acción es la inhibición de la hidrólisis de la acetilcolina, ataca las acetilcolinesterasas de manera irreversible y va a disminuir la depresión de la acetilcolina, actuando como un facilitador para la transmisión neuromuscular, y así pues revierte todo el mecanismo de bloqueo. Tiene metabolismo hepático, tiene una vida de eliminación media de 24 a 113 minutos, principalmente renal, y hay que usarlo con mucha precaución, precisamente en pacientes que tengan una función renal deteriorada o también una función hepática disminuida, precisamente pues por la forma del metabolismo. ¿Cuáles son los riesgos de usar neostigmina? ¿Me escuchan? Sí, señor. Vale, perfecto. El potencial, bueno, para producir la debilidad muscular paradójica con la neostigmina se puede llegar pues hasta una dosis altas de más de 0,6 microgramos por kilogramo con